Seguro ya escuchaste hablar de Ed y Lorraine Warren, la pareja de investigadores paranormales más famosa del mundo, pues más allá de que Ed no tenía formación académica en teología, desde joven se dedicó a estudiar demonología para pronto convertirse en uno de los pocos demonólogos laicos reconocidos por la Iglesia Católica. Lorraine, por su parte, descubrió sus habilidades psíquicas en la infancia y se formó como clarividente. Tras años de conocerse, juntos fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, esto en 1952, donde desde entonces documentaron más de 10.000 casos de fantasmas, posesiones y brujería, tales como el caso de la muñeca Annabelle o Amityville. Entre estos archivos existen varios casos que resaltan por su impacto y además porque fueron en gran parte documentados. Sin más que hablar, estos son 6 archivos demoníacos de los Warren. Número 1. En 1983, en Inglaterra, la policía enfrentó uno de sus casos más inexplicables. Bill Ramsey, un obrero de construcción de 40 años, fue arrestado tras un ataque violento en el que, de manera inusual, mordió a un oficial de policía. Según testigos, el sujeto gruñía como un animal y mostraba una fuerza descomunal, levantando al oficial de más de 90 kilos con una sola mano. Luego del extraño suceso, Bill relató que sus problemas empezaron cuando él tenía 9 años de edad. Recordó que, en una ocasión, mientras jugaba en su jardín, sintió un frío intenso que le recorría la espalda, al tiempo que un sudor helado terminó en una sensación de enojo bastante parecida a la de los animales, agregando que, de una manera inexplicable, pensó en atacar a su madre como si se tratara de una presa. El día de su arresto, Bill Ramsey se encontraba en un bar cuando un ataque comenzó. Perdió el control, salió corriendo a la calle y mordió a un policía que intentaba contenerlo. Luego de eso, fue llevado a un hospital psiquiátrico, pero ningún médico encontró causas neurológicas o mentales que explicaran su fuerza extrema, ni mucho menos su transformación de comportamiento. Debido a todo ello, la prensa británica nombró a este caso como el hombre lobo de Southend. Es así que Ed y Lorraine Warren, tras analizar este caso, viajaron desde Estados Unidos para entrevistar a Bill. Convencidos de que no solo era un problema psicológico, lo llevaron a Connecticut, donde el sacerdote Robert McKean le realizó un exorcismo. Testigos afirman que durante el ritual, Ramsey gruñía, se retorcía con una fuerza imposible de controlar y sus rasgos faciales parecían tornarse como el de un lobo enfurecido. Tras el exorcismo, Ramsey declaró sentir como si algo hubiera abandonado su cuerpo. Desde entonces, no volvió a sufrir ataques. El caso de Bill Ramsey quedó registrado en reportes policiales y hospitalarios de Inglaterra y es citado como un ejemplo de posesión demoníaca con manifestación licántropa, un tipo de posesión extremadamente rara en el mundo de la demonología. Número 2. En 1971, la familia Perron, compuesta por Roger, Caroline y sus 5 hijas, quienes tenían poco de haberse mudado a una antigua casa colonial en Harrisville, Estados Unidos, buscaba un lugar tranquilo en el campo. Sin embargo, encontraron algo que marcó sus vidas para siempre, pues desde la primera noche en ese lugar comenzaron a escuchar ruidos, golpes en las paredes, puertas que se cerraban sin explicación y camas que se sacudían suavemente mientras ellos dormían. Tras ser testigos de los escalofriantes eventos, supieron que algo extraño sucedía en aquella casa, ya que incluso sus hijas aseguraban haber visto a una mujer de rostro alargado, vestida con ropas antiguas, la cual las observaba desde los rincones de su hogar.
Con el paso de los meses, los fenómenos se intensificaron, pues los objetos comenzaban a desaparecer, se escuchaban susurros y la madre Caroline comenzó a despertar con moretones y cortes en la piel, tras asegurar que una presencia la seguía y la vigilaba todo el tiempo. Tras investigar la historia de la casa, descubrieron que durante el siglo XIX allí había vivido Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería y además de la muerte de un bebé bajo su cuidado. Los vecinos decían que Bathsheba había ofrecido al niño en sacrificio al demonio y que antes de morir lanzó una maldición para que nadie pudiera vivir en paz en esa propiedad. Aunque la acusación no llegó a juicio, la leyenda la tildó de bruja. La ahora familia que vivía en ese hogar contactó a los Warren. Durante la investigación, Lorraine declaró sentir una de las presencias más oscuras en toda su carrera, haciendo que se organizara una sesión espiritual. Pero la situación se descontroló. Según relatos, durante el ritual, Caroline fue levantada y arrojada contra la pared, esto por una fuerza invisible. Temiendo por su vida, Roger Perron, el padre de familia, ordenó finalizar la sesión, pese a que los Warren insistían en continuar. Sin embargo, la familia los expulsó de la casa y nunca más permitieron otro intento de limpieza espiritual. Lo más inquietante de este caso es que 50 años después, las hijas Perron mantienen sus testimonios intactos. Andrea Perron, la hija mayor, escribió 3 libros narrando cada detalle de aquella supuesta posesión. A día de hoy, la casa sigue en pie y quienes la han visitado reportan fenómenos similares, asegurando que la maldición de Bathsheba nunca terminó. Número 3. En 1986, en Connecticut, Estados Unidos, la familia Snedeker buscaba un lugar donde vivir mientras su hijo mayor recibía tratamiento contra el cáncer. Luego de unos días de búsqueda, encontraron una casa grande a un precio muy bajo, algo bastante extraño en aquella zona. Sin embargo, esta familia la rentó, pero lo que no sabía era que aquella casa había funcionado como funeraria durante varias décadas. Al instalarse y luego de bajar al sótano, descubrieron herramientas de embalsamamiento, camillas metálicas y ganchos oxidados. Pese a que la familia intentó ignorar esta situación, pronto comenzaron los problemas, ya que el hijo enfermo fue el primero en notar sombras que caminaban por los pasillos durante la noche. Aseguraba también que aquellas figuras de apariencia humana carecían de rostro, subían las escaleras y lo observaban desde la puerta entreabierta de su cuarto. Al cabo de varios días, las apariciones no solo continuaban, sino que también empezaron a reportar olores extraños, mismos que con el tiempo se hacían totalmente insoportables. Este olor, descrito como carne podrida que se impregnaba en los muebles y cortinas de toda la casa, que a su vez, sin importar cuántas veces limpiaran, el hedor se intensificaba. Por su parte, la madre de familia comenzó a sentir tocamientos mientras dormía. Su hijo mayor, en cambio, relató haber sido golpeado por entidades invisibles en el sótano. Al final, todos en aquella casa eran testigos de susurros y escalofriantes llantos durante la madrugada. Tras la investigación de Ed y Lorraine Warren, quienes fueron inmediatamente contactados por la desesperada familia, concluyeron que la casa estaba infestada por demonios, los cuales fueron atraídos mediante rituales oscuros que practicaban los antiguos embalsamadores. Lorraine declaró que la presencia en el lugar era tan densa que te arrancaba el aire de los pulmones. El caso inspiró a la película Haunting in Connecticut, pero la realidad es aún más perturbadora.
Los registros confirman que la casa funcionó como funeraria y vecinos recuerdan haberla visitado para velorios. Sin embargo, años después, el escritor Ray Garton, quien coescribió el libro En la oscuridad, la historia de una verdadera casa encantada junto a los Warren, afirmó que la familia tenía versiones contradictorias y que Ed Warren le pidió que ordenara y añadiera detalles para vender esta historia. Pese a las revelaciones, Carmen y sus hijos mantienen que todo fue real. Hoy, nuevos inquilinos afirman escuchar golpes en el sótano y ver figuras que atraviesan las paredes, ya que en la actualidad la casa sigue en pie, guardando en su interior el eco de los muertos y de los demonios que, según los Warren, jamás fueron expulsados. Número 4. Entre 1973 y 1979, un pequeño dúplex en Enfield, al norte de Londres, se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos poltergeist mejor documentados de la historia. Peggy Johnson, madre soltera de 4 hijos, fue testigo de algo totalmente escalofriante, pues escuchó violentos golpes en las paredes y vio también cómo una cómoda se movía varios metros frente a ella y a sus hijas. El fenómeno parecía centrarse en su hija Janet, de 11 años, luego que reporteros, policías y vecinos presenciaron objetos volando, juguetes que se rompían solos y sillas que se deslizaban por la habitación. Lo más perturbador comenzó cuando Janet empezó a hablar con una voz masculina, gutural y áspera. Decía ser Bill Wilkins, un hombre que había muerto en esa casa años atrás, y que éste habría sufrido una hemorragia cerebral sentado en la misma sala de estar. La Sociedad para Investigación Psíquica grabó horas de audio en la que Janet parecía no usar sus cuerdas vocales mientras hablaba y de alguna manera lograba sostener la voz grave durante varios minutos sin dañar su garganta. También la fotografiaron mientras levitaba 1 metro encima de su cama, esto con las piernas dobladas como si una fuerza invisible la levantara. Luego de que Ed y Lorraine Warren viajaron a Inglaterra para investigar el caso, según su informe, la actividad no solo se trataba de un fenómeno poltergeist, sino también una actividad demoníaca, y Bill Wilkins era un espíritu usado como un señuelo, esto por un ente mucho más oscuro. Los Warren no lideraron la investigación, pero aseguraron que la casa era un portal abierto y que la familia estaba en grave peligro. El caso dividió opiniones. Parte de los investigadores de la sociedad descubrieron que Janet y su hermana a veces manipulaban objetos para llamar la atención. Sin embargo, otros fenómenos nunca pudieron explicarse, como las voces grabadas y los objetos moviéndose frente a los testigos. Hoy, y tras varios años, Janet admite que inventaron pequeños sustos, pero afirma que el 98% de lo ocurrido fue real y que su vida nunca volvió a ser la misma tras aquel suceso. El poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los casos más estudiados del mundo, con evidencia audiovisual, testigos oficiales y la inquietante posibilidad de que fuerzas invisibles, demoníacas o no, se ensañen especialmente con los más inocentes. En 1985, Maurice Theriault, un granjero de West Point, Estados Unidos, comenzó a experimentar síntomas que desconcertaron a su familia y a médicos por igual. El hombre sangraba por los ojos y la boca sin una causa médica aparente. Su fuerza física aumentaba de forma alarmante, llegando a partir bloques de madera con las manos. Además, pronunciaba frases en latín, idioma que jamás había escuchado ni mucho menos estudiado. De manera lamentable, se descubrió que Maurice había sufrido abusos íntimos desde niño y, según sus familiares, el trauma había dejado heridas profundas en su mente y su cuerpo. Sin embargo, el cambio que Maurice mostraba parecía ir más allá de un trastorno psicológico.
Luego de la visita de los Warren, los cuales investigaron el caso junto con el padre Robert McKenna, el conocido exorcista con experiencia en posesiones severas, realizó un ritual. Durante este, firmado por el equipo de los Warren, se observó cómo Maurice sufría desvanecimientos, convulsiones y sangrado ocular. Todo esto mientras emitía voces guturales y blasfemias en idioma latín. Pese a los esfuerzos de contener y liberar a esta entidad, el tormento no cesó y años después Maurice fue arrestado por abusar de su propia hija. Pero las tragedias continuaban, pues por razones que permanecen en investigación, Maurice tomó un arma de fuego y disparó a su esposa, para luego atentar contra su propia vida, dejando a este caso como uno de los más extraños y oscuros en la historia de posesiones demoníacas. En 1981, en Connecticut, Estados Unidos, un asesinato sacudió la historia legal y paranormal de este país, cuando Arnie Cheyenne Johnson, de 19 años, asesinó brutalmente a Alan Bono. Todo esto tras apuñalarle varias veces en el pecho en un altercado violento que culminó en una tragedia. Lo que hace único a este caso no solo fue la violencia del acto, sino la defensa legal que utilizó, pues por primera vez en la historia estadounidense, la posesión demoníaca fue alegada como motivo en un tribunal. Los abogados de Johnson argumentaron que él no tenía control de sus actos porque estaba poseído por un demonio. Todo comenzó semanas antes, cuando el hermano menor de la novia de Arnie, David Glatzel, comenzó a mostrar signos evidentes de posesión, convulsiones violentas, rasguños y moretones que aparecían sin causa aparente. Este niño además hablaba en idiomas desconocidos e incluso solía generar sonidos animales y poseía una fuerza descontrolada, la cual requería que varios adultos se involucraran para poder inmovilizarlo. Según la familia, David afirmaba ver un hombre viejo de aspecto demoníaco con pezuñas y ojos negros que lo amenazaba con matarlo. Luego de la intervención de la pareja Warren, se dio inicio a un exorcismo. Durante el ritual, según esta pareja, la entidad demoníaca abandonó a David y se transfirió a Earl, quien no tenía síntomas previos. A partir de ese día, la familia notó cambios drásticos en su comportamiento, pues Ernie tenía miradas fijas y vacías, entraba en constantes estados de trance donde no recordaba nada después. Aseguran también que el sujeto gruñía como un animal y sufría ataques de ira sin razón aparente, llegando incluso a asegurar que veía a la misma entidad demoníaca acechándolo en la oscuridad. El día del crimen, Arnie estaba con su novia, su hermana y Alan Bono, su casero, y sin razón aparente, Bono comenzó a comportarse agresivo con la hermana menor de Arnie. Fue entonces cuando este, según testigos, cambió completamente su expresión, gruñó como un animal y atacó a Bono con un cuchillo, clavándolo 5 veces en el pecho y estómago, antes de soltar el arma y quedar paralizado mirando al vacío. Como era de esperarse, el juicio se convirtió en un fenómeno mediático, bautizando el caso como "El diablo me obligó a hacerlo", mientras los Warren, de manera inédita, testificaron sobre el exorcismo y la supuesta transferencia demoníaca. Sin embargo, el juez rechazó la defensa de posesión demoníaca, declarando que no existía evidencia científica para esta afirmación. Tras este fallo, Arnie Johnson fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió solo 5 por buena conducta, sosteniendo siempre que el demonio era el verdadero culpable, ya que se había apoderado de su cuerpo y su mente. Este caso, por algunos conocido como el juicio al diablo, inspiró libros, documentales e incluso películas. Pese a que años después, David, el primer poseído, declaró que esta historia fue inventada por los Warren. Por su parte, la entonces novia y luego esposa de Arnie, junto a él, desmintieron todas estas declaraciones, todo en medio de uno de los casos de posesión demoníaca más extraños dentro de los archivos Warren. Si te gustó este video, por favor suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones.
Regálame un me gusta, esto me ayudará a seguir haciendo más videos.